Perdón. Los estornudos son una forma de expulsar al exterior de nuestro cuerpo materiales extraños que irritan el interior de nuestra nariz. Una de las causas por las cuales se estornuda es el comienzo de un resfrío. Y todos sabemos que cuando nos resfriamos es porque nos pescamos un virus. La gripe, los resfríos, ciertas anginas muy comunes o algunos malestares intestinales y dolores de cabeza pasajeros son virus sin consecuencias graves. Pero existen virus muy peligrosos para la salud humana, como el de la inmunodeficiencia, VIH, que puede producir el SIDA, o el del ébola. Hay otros como la viruela, la hepatitis, el sarampión o la rabia canina que ya no son tan peligrosos porque se han inventado las vacunas que previenen su contagio. Sabemos que algunos son peligrosos, contagiosos, pero ¿qué son los virus? ¿Por qué no se enferman? Un dato, son tan chicos que en un microscopio como ese no se ven. Fue necesario esperar que la tecnología de los metales, la electrónica y la óptica física se desarrollaran y pudieran fabricarse microscopios de gran poder de aumento. Antes de eso, era imposible ver los virus. El tamaño de los virus es muchísimo menor que el de las bacterias. Se necesitan 23.000 millones de virus amontonados para poder observarlos a simple vista. Con los poderosos microscopios electrónicos actuales, también pudieron observarse sus variadas formas geométricas y su estructura interna sin citoplasma, es decir, sin el contenido propio de todas las células vivas, pero con información hereditaria presente. Los virus tienen una estructura muy diferente de las bacterias, aún de las más pequeñas. Todos los virus son dañinos parásitos de otros seres vivos y solo pueden reproducirse dentro de algún tipo de célula cuya energía utilizan. Muchos son dañinos, pero no son simples sustancias tóxicas como el arsénico ni mezclas venenosas como los insecticidas. La diferencia fundamental con estas sustancias inertes es que los virus pueden reproducirse, es decir, crear copias de sí mismos. Pero las células pueden reproducirse por sí solas y los virus no. Necesitan de una célula para poder reproducirse. Los virus son sistemas materiales biológicos, fragmentos celulares independientes, que están en el límite entre lo vivo y lo inerte. Los virus están compuestos por sustancias que sí poseen las células, pero un virus aislado no puede reproducirse. Necesita de una célula viva para poder hacerlo. Los científicos dicen que los virus son molecrobios, ni moléculas solamente como un veneno, ni microbios como los organismos unicelulares. Frente a los virus, el organismo de las plantas y de los animales tiene algunos mecanismos de defensa. Por ejemplo, en los humanos existen distintos tipos de glóbulos blancos que atacan a los virus cuando ingresan al organismo. Los glóbulos blancos nos defienden produciendo anticuerpos, unas sustancias que bloquean a los virus. Por otro lado, las vacunas, único medio efectivo para prevenir las infecciones virales, es un descubrimiento de la medicina que a partir de productos farmacéuticos estimulan en el organismo la formación de los anticuerpos naturales, aumentando las posibilidades defensivas del organismo. Los virus son invasores de nuestro cuerpo, a veces peligrosos, pero algunos laboratorios medicinales han avanzado en la producción de algunos tipos de anticuerpos para darles pelea. Se sabía que las enfermedades eran provocadas por pequeños organismos que afectaban nuestro cuerpo, pero recién a fines del 1800 se descubrió que virus y bacterias no eran la misma cosa. En 1892, el botánico ruso Dmitry Ivanovsky, mientras buscaba la causa de la llamada enfermedad del mosaico en las hojas de las plantas de tabaco, observó que algunas de las hojas estaban en parte muertas y en parte se mantenían verdes. Investigando, comprobó que las partes enfermas contagiaban a las partes sanas. Hizo un macerado con las partes enfermas, las machacó y las dejó en agua, y luego aplicó ese líquido bien filtrado a las plantas sanas, logrando producir en ella los síntomas de la enfermedad. Ivanovsky siguió investigando y vio que en el fluido resultante de este experimento no había bacterias que ya se conocían desde mediados del 1800. Lo que enfermaba a las plantas no eran bacterias,
Pero entonces, ¿qué eran? 6 años después, y con el mismo método que Iwanovski, el holandés Martinus Beijerinck realizó experimentos similares. Beijerinck fue el primero en utilizar la palabra virus, que en latín significa veneno, para explicar el contagio de una planta a otra por causa del fluido obtenido de plantas enfermas. Llamados virus filtrables, estos fluidos comenzaron a despertar un gran interés de los investigadores de la época. Aquel mismo año de 1898, en la escuela de Berlín, Friedrich Loeffler y su principal asistente, el profesor de bacteriología Paul Frosch, investigaron sobre la aftosa, una enfermedad de los animales que produce enormes pérdidas en la producción de carne y de leche por su rápido contagio entre las vacas, que al enfermarse se debilitan y mueren. Loeffler y Frosch descubrieron que el contenido de las vesículas de animales enfermos de aftosa seguía siendo infeccioso aún después de haber sido filtrado con un tipo de filtro de trama muy cerrada. Los virus que provocan la aftosa no eran retenidos por el filtro. Por su parte, el veterinario francés Edmond Nocard y su ayudante, el médico Émile Roux, trabajando en el Instituto Pasteur de París, demostraron que la enfermedad del ganado vacuno llamada perineumonía contagiosa bovina también era provocada por un virus filtrable. El principio del siglo XX implicó avances importantísimos en investigaciones sanitarias. En 1901, Reed descubre el primer virus humano, el de la fiebre amarilla, y en 1909, Landsteiner y Pope detectan el de la poliomielitis, que causa parálisis en los músculos humanos. Entre 1915 y 1917 se descubrió la existencia de virus destructores de bacterias, a los que se llama bacteriófagos o comedores de bacterias. Los científicos observaron que muchas veces los cultivos de bacterias en los laboratorios se estropeaban por la acción de un fluido filtrable, como se lo llamaba en la época. Durante la década de 1920 solo se disponía de microscopía óptica y no se podían observar los virus. Sin embargo, se pudieron establecer 3 conclusiones muy importantes sobre ellos. Primero, que los virus bacteriófagos, que eran con los que se experimentaba más frecuentemente, interactuaban con un solo tipo de bacteria específica. Es decir, que un tipo de virus solo podía actuar sobre un solo tipo de bacterias. Segundo, que el agente o virus penetraba en la célula huésped y se replicaba en su interior. Y tercero, que la célula bacteriana se destruía y liberaba una gran cantidad de bacteriófagos. Además, pudieron calcular que la velocidad con la que se replicaban era de 20 a 100 réplicas en 20 minutos por cada bacteria. Con los avances en la transmisión de imágenes en pantalla, vinieron grandes adelantos en la investigación sobre virus. En 1931, en los Estados Unidos de Norteamérica, se inauguró el primer microscopio electrónico, que permitía ver objetos hasta 100 veces más pequeños que los más pequeños vistos hasta ese entonces. Este microscopio podía transmitir imágenes ampliadas sobre una pantalla de TV. Rápidamente los científicos comenzaron a observar los fluidos como sangre, saliva, savia, en los que venían trabajando e identificaron estructuras moleculares de distintas formas. Estas estructuras moleculares eran los virus. Desde los primeros trabajos en 1892, el científico ruso Iwanovski y del holandés Beijerinck habían pasado 40 años de investigación sin observación directa de virus, hasta que por fin se lograba la observación de virus en 1931. Y esto recién estaba empezando. Entre los años 1932 y 1936, con el desarrollo de poderosos microscopios electrónicos, es que se pudo hacer una observación minuciosa de la estructura de los virus. Por primera vez podía verse gran cantidad y variedad de distintos tipos de virus y determinar la estructura y las dimensiones físicas de estos enemigos hasta entonces invisibles. Rápidamente, el estudio de los virus se extendió por todo el mundo y se hizo hincapié en el análisis de muestras de fluidos provenientes de personas enfermas para empezar a relacionar las enfermedades con los virus que las causaban. Surgió una nueva línea de investigación, la de científicos dedicados al estudio de los virus. Los virólogos trabajan estrechamente vinculados con biólogos celulares, bioquímicos y microscopistas electrónicos.
En la actualidad, estos grupos están integrados con expertos de muchas disciplinas. Las investigaciones suponen la utilización de aparatos de gran complejidad y técnicas sumamente sofisticadas. Los virus son sistemas que se autorreplican, es decir, que se multiplican o reproducen. Son parásitos internos de seres vivos y se reproducen en el interior de estos seres a expensas de ellos. Cada tipo de virus es parásito de un tipo especial de célula y no de otra. Por ejemplo, los virus que producen hepatitis solo parasitan en células del hígado. No son hongos, ni animales, ni plantas. Tampoco son minerales o moneras como las bacterias. ¿Cómo hacemos para clasificarlos? Los virus no han sido incluidos en la clasificación de los 5 reinos de la naturaleza, pero se los clasifica por sus características con diferentes criterios. Una forma que se utilizó al comienzo de la virología fue de acuerdo con la naturaleza de los huéspedes que los alojan. Así, se diferencian 3 grupos: los virus de animales, los virus de plantas y los virus bacteriófagos o de bacterias. Esta clasificación a veces trae dificultades, ya que algunos virus que infectan células vegetales son transmitidos a las plantas por insectos. Para que esta clasificación sea clara, solo hay que considerar los huéspedes definitivos, es decir, en donde los virus causan enfermedades o trastornos de algún tipo. Después de los hongos, los virus ocupan el segundo lugar en las infecciones que atacan a las plantas. Cuando un cultivo es afectado por un virus, es muy frecuente tener que eliminarlo todo para evitar que se siga propagando la infección. Las papas, los tomates, las coles, las legumbres, las remolachas, el tabaco, la caña de azúcar, el cacao y las frutas están entre los principales cultivos de importancia económica que son afectados. Los fitovirus o virus de las plantas provocan necrosis, daños y muertes del tejido del ser vivo, ya sea una planta o un animal. También manchas de coloración diversa, deformaciones y tumores sobre los diferentes órganos de la planta. Las plantas tienen paredes celulares rígidas que los virus no pueden atravesar, de modo que la vía más importante para su propagación la proporcionan los animales que se alimentan de ellas. A menudo, los insectos inoculan en las plantas sanas los virus que llevan en su aparato bucal procedentes de otras plantas infectadas. También los nematodos, que son gusanos cilíndricos que habitan en el suelo, pueden transmitir la infección cuando se alimentan de las raíces. El estudio de los virus que causan trastornos de salud o enfermedades en los animales es muy importante desde el punto de vista sanitario y económico. En algunos casos, enfermedades como la aftosa en el ganado vacuno, si no es detectada a tiempo, puede causar un gran perjuicio económico a los criadores de ganado, ya que los animales con aftosa no se pueden comercializar. Como la aftosa no tiene cura, los animales infectados deben ser sacrificados inmediatamente para evitar el contagio a otros animales. Para la aftosa, existe la vacuna como medida de prevención eficaz. Peces como la carpa, de mucho valor comercial porque se utiliza para consumo humano, desarrollan viruela de las carpas. Cuando en un animal son detectados los tumores infecciosos que indican la enfermedad, el piletón donde se los cría debe ser esterilizado y los peces sacrificados. Entre los 1000 a 1500 virus conocidos, hay unos 250 que causan enfermedades en los seres humanos. Perdón. 100 de ellos provocan el resfrío común. Otros provocan la culebrilla y otros herpes. Rubiola, sarampión, varicela y viruela. O enfermedades muy graves como la fiebre amarilla, la fiebre hemorrágica, la rabia, la parotiditis o paperas, la hepatitis A, B y C e incluso el SIDA. Los virus bacteriófagos, los que se replican en las bacterias, tienen comportamientos muy curiosos. Los bacteriófagos son específicos para cada tipo de bacteria. Una bacteria como la Salmonella tiene un virus distinto que una bacteria como la Escherichia coli.
Una característica de muchos virus bacterianos es que pueden adosarse a la información hereditaria de la bacteria y no solo quedar latentes en su interior, sino que su presencia modifica las características de la bacteria. Uno de los ejemplos más famosos es el de la bacteria tipo Vibrio, una bacteria inofensiva que se transforma en la bacteria Vibrio cholerae por acción de un virus y causa la enfermedad llamada cólera. Cuando está fuera de la célula hospedante, un virus es una partícula inerte, no hace nada. Pero una vez dentro de la célula, el virus se reproduce muchas veces y forma miles de individuos que abandonan la célula para buscar otras a las que parasitar. Los virus no tienen una estructura típica, pero tienen ciertas características que se repiten. Todos están formados por una de las sustancias portadoras de la información, conocido como ADN o de ARN, que se encuentra en el interior de una cápsula formada por proteínas. Esta cápsula tiene muy variadas formas y generalmente su aspecto es geométrico. Algunas cápsulas tienen forma cúbica, otras tienen forma esférica, también las hay hexagonales, pentagonales, decagonales y cilíndricas, entre otras. En el caso de los virus bacteriófagos, tienen una forma asombrosa. La molécula de ADN está rodeada por una cápsula de forma particular, un poliedro de 20 caras que son triángulos rectángulos, que se continúan con una vaina o funda contráctil, una placa basal en el extremo inferior de la vaina contráctil con patas cortas y fibras de proteínas que forman la cola. Las observaciones hechas con los nuevos microscopios electrónicos demuestran que el virus se acopla en la envoltura celular de la bacteria por medio de la parte externa de las fibras de la cola, que, mientras el virus está inactivo, se encuentran extendidas hacia afuera. Las fibras de la cola se doblan para permitir el anclaje de la placa basal en la envoltura celular de la bacteria. La vaina contráctil helicoidal se contrae. Esto produce la perforación de la envoltura celular y el pasaje de la molécula de ADN al citoplasma celular. Toda la cápsula queda en el exterior de la bacteria y no es utilizable a partir de este momento. La molécula de ADN que ahora se encuentra en el citoplasma celular comienza rápidamente a formar copias de sí mismo aprovechando los componentes químicos de la bacteria. Luego, forma las nuevas cápsulas que rodean a las moléculas de ADN replicadas en el citoplasma y cuando no quedan más nutrientes para utilizar en la bacteria, esta se destruye liberando una gran cantidad de nuevos virus que rápidamente infectan a otras células, generalmente a las que se encuentran más cerca de la bacteria infectada. Este complejo ciclo de replicación se repite con algunas modificaciones en otro virus. En algunos casos, la célula parasitada nunca se destruye y permanentemente está formando virus nuevos que libera a través de la membrana celular. De esta manera, mientras la célula viva estará liberando virus que irán a infectar a otras células sanas. La replicación de los virus puede producirse muy rápidamente. Basta que algunas células sean infectadas para que las vecinas también se infecten, liberando a su vez, cuando termina la replicación, miles de virus que continúan con su ciclo de replicación. Teniendo en cuenta esta situación, podríamos suponer que un individuo que se infecta con virus, si no tiene las defensas corporales en estado óptimo, puede enfermarse. En algunos casos los virus producen alteraciones de la salud de manera lenta y en otros casos la enfermedad se desarrolla rápidamente. El SIDA, por ejemplo, desarrolla la enfermedad muy lentamente. El virus que causa el SIDA parasita un tipo de glóbulo blanco o linfocito. Esta infección de linfocitos se desarrolla de manera gradual y tarda, en la mayoría de los casos, varios años en causar deficiencias en el sistema inmunitario de la persona infectada. En cambio, otros virus son de acción rápida y en muy pocas horas pueden causar la muerte de la persona infectada. Por ejemplo, el virus ébola, que puede causar la muerte de la persona en 48 o 72 horas. Este virus ataca las células de los vasos sanguíneos capilares, produciendo hemorragias letales. Algunos son capaces de matar en horas, otros permanecen agazapados y pueden tardar años en desarrollar una enfermedad. Los virus son un enemigo... Los virus son unos enemigos muy temibles y peligrosos, o al menos
muy molestos. Entre 1917 y 1920 ocurrió un episodio sanitario casi sin precedentes en la historia de la humanidad. Entre esos años, una epidemia mundial provocada por el virus de la influenza o gripe produjo la muerte de entre 15 y 20 millones de personas en el mundo, la misma cantidad de personas muertas durante toda la Primera Guerra Mundial. Durante el 2006 hubo una nueva alerta sanitaria mundial. La gripe aviar fue detectada en el hospital de Sivas, en el centro de Turquía. Todos los pacientes internados con este diagnóstico eran adolescentes. También en el hospital de Hunan, en el centro de la República Popular China, por la misma época hubo internados con gripe aviar. Hasta mediados de enero del 2006 se registraron 146 casos en total de personas contagiadas por aves con gripe aviar, de las cuales murieron 77. El virus de la gripe aviar se denomina H5N1. Esta enfermedad, que afecta principalmente a las aves, ha obligado a sacrificar cerca de 150 millones de aves, con una pérdida comercial que se calcula en $10.000 millones desde el año 2003 hasta fines del 2005, según la Organización Mundial de la Salud. En la actualidad, científicos de todo el mundo están analizando la situación sanitaria mundial con respecto al virus H5N1 y se encuentran abocados a elaborar un medicamento específico que atenúe los efectos de este virus en las personas. Pese a todo el daño que causan los virus, la ciencia ha encontrado un costado útil a algunos de ellos, usados en la llamada ingeniería genética. La ingeniería genética es una tecnología, de hecho más bien es una biotecnología, porque consiste en cortar un fragmento de ADN de un organismo viviente para introducirlo dentro de otro organismo con un propósito, que es modificarlo, y podrá a lo mejor variar algunas de sus características propias de este organismo, o podrá, por ejemplo, producir determinadas proteínas que antes no producía, gracias a esta técnica de ingeniería genética que nos ha permitido la manipulación del ADN para su modificación. Por ejemplo, gracias a técnicas de ingeniería genética es posible hacer modificaciones terapéuticas en los organismos. Y para hacer modificaciones terapéuticas en los organismos en los cuales, por ejemplo, el fallo es un determinado gen, hay que introducir ese gen de afuera para corregir los problemas que le trae un gen defectuoso o ausente, para reemplazar su función. Para eso se suelen usar los virus. Es de alguna manera la definición del virus usado de esa manera, es el vector el que se va a introducir en el organismo que queremos modificar con fines curativos para hacer una terapia génica. Pero en el caso concreto del hombre, la primera terapia génica que se hizo y que fue eficiente fue en el año 90, que se corrigió mediante terapia génica en el Children's Hospital de Los Ángeles. Un hombre brillante y preclaro, un pediatra, Michael Bliss, hizo la corrección de dos niñas que eran niñas de lo que podía ser casi niños de la burbuja. Tenían inmunodeficiencias combinadas severas por deficiencia de una enzima. Y la primera terapia génica se hizo en estas dos niñas inmunodeficientes en el año 1990, y de ahí en adelante, si hay patologías en las cuales se han usado terapias génicas, ha sido precisamente las inmunodeficiencias congénitas severas, pero también hoy se ha difundido la terapia génica para poder imaginar, nada más que con la infección HIV, la enorme cantidad de protocolos que están en investigación para terapia génica. La tecnología del ADN crea nuevas combinaciones en la naturaleza con la intención de encontrar soluciones para una vida mejor. En el campo de la virología se han producido importantes avances y han sido descritos nuevos virus tanto en bacterias como en plantas y animales. Los avances de la biología molecular han permitido desarrollar nuevas técnicas para el rastreo e identificación de nuevas moléculas, nuevos microorganismos y nuevos virus. Por supuesto que el calificativo de nuevo debe ser tomado con un poco de reserva. Recordemos que Colón descubrió América para los europeos, pero los indígenas llevaban siglos habitándola.
De la misma manera, muchos de los nuevos virus pueden haber estado todo el tiempo con nosotros y lo único que ha cambiado es la precisión de los métodos que ahora nos permiten conocer su existencia. Perdón. Los estornudos son una forma de expulsar al exterior de nuestro cuerpo materiales extraños que irritan el interior de nuestra nariz. Una de las causas por las cuales se estornuda es el comienzo de un resfrío. Y todos sabemos que cuando nos resfriamos es porque nos pescamos un virus. Las venenosas como los insecticidas. La diferencia fundamental con estas sustancias inertes es que los virus pueden reproducirse, es decir, crear copias de sí mismos. Pero las células pueden reproducirse por sí solas y los virus no. Necesitan de una célula para poder reproducirse. Los virus son sistemas materiales biológicos, fragmentos celulares independientes, que están en el límite entre lo vivo y lo inerte. Los virus están compuestos por sustancias que sí poseen las células, pero un virus aislado no puede reproducirse. Necesita de una célula viva para poder hacerlo. Los científicos dicen que los virus son molecrobios, ni moléculas solamente como un veneno, ni microbios como los organismos unicelulares. Frente a los virus, el organismo de las plantas y de los animales tiene algunos mecanismos de defensa. Por ejemplo, en los humanos existen distintos tipos de glóbulos blancos que atacan a los virus cuando ingresan al organismo. Los glóbulos blancos nos defienden produciendo anticuerpos, unas sustancias que bloquean a los virus. Por otro lado, las vacunas, único medio efectivo para prevenir las infecciones virales, es un descubrimiento de la medicina que a partir de productos farmacéuticos estimulan en el organismo la formación de los anticuerpos naturales, aumentando las posibilidades defensivas del organismo. Los virus son invasores de nuestro cuerpo, a veces peligrosos, pero algunos laboratorios medicinales han avanzado en la producción de algunos tipos de anticuerpos para darles pelea. Se sabía que las enfermedades eran provocadas por pequeños organismos que afectaban nuestro cuerpo, pero recién a fines del 1800 se descubrió que virus y bacterias no eran la misma cosa. Que físicas se desarrollaran y pudieran fabricarse microscopios de gran poder de aumento. Antes de eso, era imposible ver los virus. El tamaño de los virus es muchísimo menor que el de las bacterias. Se necesitan 23.000 millones de virus amontonados para poder observarlos a simple vista. Con los poderosos microscopios electrónicos actuales, también pudieron observarse sus variadas formas geométricas y su estructura interna sin citoplasma, es decir, sin el contenido propio de todas las células vivas, pero con información hereditaria presente. Los virus tienen una estructura muy diferente de las bacterias, aún de las más pequeñas. Todos los virus son dañinos parásitos de otros seres vivos y solo pueden reproducirse dentro de algún tipo de célula cuya energía utilizan. Muchos son dañinos, pero no son simples sustancias tóxicas como el arsénico ni mezcla. La gripe, los resfríos, ciertas anginas muy comunes o algunos malestares intestinales y dolores de cabeza pasajeros son virus sin consecuencias graves. Pero existen virus muy peligrosos para la salud humana, como el de la inmunodeficiencia, VIH, que puede producir el SIDA, o el del ébola.
Hay otros, como la viruela, la hepatitis, el sarampión o la rabia canina, que ya no son tan peligrosos porque se han inventado las vacunas que previenen su contagio. Sabemos que algunos son peligrosos, contagiosos, pero ¿qué son los virus? ¿Por qué no se enferman? Un dato, son tan chicos que en un microscopio como ese no se ven. Fue necesario esperar que la tecnología de los metales, la electrónica y la óptica